Como siempre, comenzaremos detallando los ítems que tendrán lugar en esta sesión. Para ello iniciaremos con una breve descripción que nos permita tener una visión global de la construcción with and with dentro del lenguaje Visual Basic. Seguido a esto veremos un ejemplo sencillo que nos deje observar el contraste existente entre un procedimiento que utilice la construcción with and with y uno que no. Una vez entendido lo anteriormente expuesto, mencionaremos algunas características esenciales que usted debe tener presente al momento de utilizar este tipo de estructuras. Y para terminar, veremos un par de ejemplos en la hoja de cálculo y finalizaremos con una o varias conclusiones. Bueno, entrando ya en materia, le comento que usted como programador de aplicaciones de hoja de cálculo pasará mucho tiempo trabajando con objetos del modelo de objetos de Excel. Por lo tanto, a usted le convendría conocer las maneras más eficaces de escribir código para manipular dichos objetos. De hecho, es por eso que usted está aquí. Por ende, le aclaro que Visual Basic ofrece una importante construcción que puede simplificar el trabajo con objetos. Con esto me refiero a la citada construcción with and with. Para ello, usted debe comprender que la dinámica de este tipo de construcción y la forma en cómo opera se desenvuelve básicamente en ejecutar una serie de instrucciones sobre un único objeto que puede ser definido por el usuario o bien que se encuentre inmerso dentro del modelo de objetos de Excel. Dicho de otro modo, la construcción with nos permite realizar una serie de instrucciones sobre un objeto especificado sin volver a calificar explícitamente el nombre del objeto en cada instrucción. Mejor dicho, la construcción with and with nos permite realizar varias operaciones en un solo objeto. Aprecia en la lámina que este tipo de construcción posee una sintaxis muy simple al momento de implementarlo en el código. Fíjese que se debe comenzar con la palabra clave with y luego se precede con la referencia al objeto. Sin embargo, note cómo al finalizar todo el conjunto de instrucciones que se encuentren en su interior, se debe cerrar dicho bloque con las palabras claves en with. Esto básicamente es de lo que usted debe apropiarse para implementar adecuadamente dicha estructura en sus propios procedimientos. Si quiere, haga una pausa para que aclare su mente y escuche con atención lo que voy a decirle. La única razón por la cual se utilizaría este tipo de construcción es sencillamente para aumentar la velocidad de ejecución del código de un procedimiento. Por ejemplo, suponga que necesita cambiar el valor de un número de propiedades diferentes en un único objeto. Resulta más que conveniente entonces colocar las instrucciones de asignación que cambien los valores de dichas propiedades dentro de una construcción with and with, ya que se haría referencia al objeto una sola vez en lugar de hacerlo explícitamente con cada sentencia de asignación para cada propiedad. Pero si aún no comprende lo que le estoy diciendo, entonces déjeme enseñarle un ejemplo muy sencillo que le aclare sus dudas. Para ello veamos el contraste existente entre un procedimiento que utilice dicha construcción y uno que no. Por lo tanto, aprecie que en la lámina ha aparecido un corto procedimiento que cambia el fondo de la celda A1 de la hoja 1 del libro activo. Este sencillo procedimiento, el que hemos denominado procedimiento simple, es la manera en que muchas veces usted escribiría un código para solucionar alguna tarea en Excel. Fíjese que sin más remedio usted pensaría en utilizar siempre que pueda la jerarquía completa de todos los objetos involucrados, y eso no está mal. Básicamente este procedimiento lo que hace es invocar un objeto range específico mediante el uso de la propiedad range de un objeto worksheet, al que posteriormente le aplicamos la propiedad interior para retornar un objeto de tipo interior que representa el fondo de una o varias celdas en una hoja de Excel. Note cómo las tres únicas líneas de código existentes dentro del citado procedimiento realizan siempre la misma instrucción de calificar a la hoja 1, luego invocar la celda A1 y por último llamar o devolver al objeto interior que hace referencia al fondo de dicha celda. Sin embargo, fíjese que después de hacer prácticamente lo mismo 3 veces, cada sentencia toma un camino diferente. Es decir, la sentencia 1 invoca a la propiedad color, a la cual se le asigna mediante la función interna RGB un valor que cambia el color del fondo de la celda. Por otro lado, la sentencia 2 califica al objeto interior con la propiedad pattern con el fin de cambiar el tipo de trama del interior de la celda. Esto simplemente se logra asignando a dicha propiedad una constante predefinida llamada XL Pattern Checker, que sencillamente es la constante que tiene que ver con la trama entrelazado diagonal. Por último, la tercera sentencia lo único que hace es invocar a la propiedad Pattern Color del objeto interior con el fin de modificar el color de la trama asignada en la sentencia anterior. Aprecie cómo mediante la misma función interna de Visual Basic llamada RGB se asigna un valor específico que cambia el color de dicha trama. No obstante, esto no es lo que quiero que comprenda.
ya que en cualquier momento usted puede hacer uso del modelo de objetos de Excel mediante la ayuda del editor de Visual Basic y llegar a estos últimos con facilidad y lograrlo. La verdad, lo que quiero que analice profundamente es el hecho de que en cada sentencia utilizamos una jerarquía casi completa de objetos para llegar a un objeto de interés que cambia algún valor de la celda A1. Esto básicamente, como le comentaba hace algunas clases, hace que el código sea más lento de interpretar por el compilador de Visual Basic. Y esto es debido ya que al escribir tras jerarquía utilizamos puntos para calificar cada propiedad que devuelve un objeto en cuestión. Recuerde que a mayor cantidad de puntos en una sentencia, esta suele hacerse más lenta ya que el compilador necesita más tiempo para descifrar qué objeto o propiedad debe retornarse en una instrucción. Esto simplemente hace que la ejecución de un procedimiento sea más lenta en comparación con otra que utilice menos puntos. Pese a todo esto, usted se estará preguntando qué tiene que ver todo lo que yo digo con la construcción with and with. Para ello, ahora observe el segundo procedimiento que ha aparecido en la lámina. Si gusta, pause el video y cuente los puntos de un procedimiento y compárelos con los del otro y saque sus conclusiones preliminares. Si iniciamos bajo este precedente, notará que el segundo procedimiento posee menos puntos que el primero. Es decir, el procedimiento el que hemos denominado procedimiento con construcción with and with no es nada más que un procedimiento que utiliza la estructura de control with and with y que hace exactamente lo mismo que el procedimiento anterior. Fíjese que dentro de las líneas del citado procedimiento abrimos con las palabras claves with y luego precedemos a dicha palabra con el objeto de interés, que en este caso no es nada más que la jerarquía que nos lleva al objeto interior de la celda A1 de la hoja 1 del libro activo. Por otro lado, aprecie cómo dentro de dicha estructura de control simplemente invocamos a las propiedades particulares del objeto interior. Note cómo utilizamos un punto en cada sentencia dentro de la construcción para calificar cada propiedad, asumiendo implícitamente que el resto de la jerarquía que precede a cada sentencia ya existe en la memoria del ordenador y por ende no hay necesidad de hacer mención a ella nuevamente. Esto básicamente es lo que realiza esta estructura de control, lo cual es colocar en memoria una pequeña porción de código para repetirla en líneas posteriores dentro de esa estructura de control. Entonces, como intuirá, realizar esto hace que el código se ejecute más rápido y más eficientemente dentro de un procedimiento, dándole ganancias de tiempo sustanciales que pueden ser utilizadas en otras líneas de código. Para terminar con la lámina, lo único que tengo que decir es que este procedimiento es idéntico en funcionalidad al anterior. Por tanto, las propiedades utilizadas y los valores asignados a ellas mediante funciones y constantes cumplen la misma tarea que expliqué hace unos minutos, por ende no lo volveré a explicar. Además, algo que no quiero que se escape de esta lámina es que aprecie cómo cerramos el bloque with con las palabras claves en with al finalizar las sentencias que cambian los valores de interés. Bueno, si llegó hasta aquí y comprendió todo lo anterior, entonces usted ya sabe manejar esta estructura de control. La verdad, lo felicito, no cualquiera lo comprende en la primera oportunidad. Sin embargo, tómese unos minutos más y escuche con atención algunas características esenciales que debe considerar al implementar esta construcción. Primero, este tipo de estructura puede emplearse indistintamente con objetos que se encuentren inmersos dentro del modelo de objetos de Excel, o bien con objetos que usted cree para solventar alguna situación mediante los módulos de clase. Segundo, una vez que el control de ejecución ha entrado en un bloque with, no es posible cambiar el objeto que se ha estipulado en el inicio de la sentencia with. Por tanto, no puede utilizarse una única construcción with para varios objetos. Dicho de otro modo, es necesario utilizar otra construcción with para seguir con la jerarquía en caso de que la hubiese. Tercero, es posible anidar construcciones with, es decir, puede colocar construcciones with dentro de otras construcciones with siempre que lo requiera, pero debe tener presente que los bloques externos with enmascaran a los bloques internos, de manera que debe proporcionar un calificador completo de jerarquía en caso de querer referirse a cualquier otro objeto fuera del bloque. Cuarto, no es aconsejable saltar hacia adentro o hacia afuera de bloques with, ya que si se ejecutan sentencias dentro de una construcción with sin haber pasado por las palabras claves with o en with, lo más probable que suceda es que en la memoria del PC permanezcan esas variables temporales que contienen la referencia al objeto o a las propiedades hasta que finalice el procedimiento. En pocas palabras, en vez de reducir código para disminuir los tiempos de ejecución, lo que estaríamos haciendo es aumentar considerablemente la memoria y ralentizando esta última en la ejecución. Quinto, nunca olvide cerrar un bloque with con las palabras claves end with. Esto evitará que el compilador le muestre un error en tiempo de ejecución.